Algo fascinante está surgiendo en los áridos desiertos de Arabia Saudita. A principios de 2021, el príncipe heredero de Arabia Saudita, gobernante de facto del país, Mohammed bin Salman, o MBS para abreviar, reveló al mundo un proyecto que llamó La Línea, una ciudad lineal de proporciones gargantuescas que el reino saudita comenzaría a construir en la remota esquina noroeste de su país. Vamos, exploremos el planeta. La propuesta se construirá en segmentos a lo largo de varias décadas, y en su forma final, la línea está concebida como consistiendo en dos rascacielos gemelos, cada uno de 500 metros de altura, separados por un ancho de 200 metros y corriendo continuamente a lo largo de asombrosos 170 kilómetros a través del árido paisaje desértico, encerrando un atrio abierto entre los dos rascacielos en el suelo, como una ciudad amurallada completamente cerrada y súper larga. Para poner la pura escala de la ambición de este proyecto en perspectiva, la altura de cada uno de los rascacielos gemelos de la línea será similar a las alturas de algunos de los edificios ya más altos del mundo, como el One World Trade Center en el Central Park Tower en Nueva York. Cada uno de los rascacielos de la línea se elevará a esa altura durante 170 kilómetros, aproximadamente la misma distancia que hay de Los Ángeles a San Diego, una vez que esté completada. El gobierno saudita afirma que la línea será eventualmente hogar de 9 millones de personas, más que la población de la ciudad de Nueva York, y todo contenido dentro de un supuesto espacio en el suelo súper eficiente de solo 34 kilómetros cuadrados, que parece pequeño en términos de tierra, pero es masivo en términos de espacio en el suelo dentro de un edificio. Y a diferencia de la ciudad de Nueva York, o de realmente cualquier otra ciudad en el mundo, hoy la línea ha sido publicitada como un entorno completamente libre de automóviles, sin ninguna carretera en absoluto, donde todos los que viven dentro no estarán a más de 5 minutos a pie de cualquier cosa que necesiten o deseen diariamente para trasladarse de una parte de la longitud de 170 kilómetros de la línea a otra. El transporte de personas y mercancías se llevará a cabo mediante un tren subterráneo súper rápido que funcionará debajo de la línea, y se ha publicitado como capaz de atravesar toda la longitud de 170 kilómetros en tan solo 20 minutos. Mientras que toda la estructura también ha sido publicitada como funcionando completamente con energía renovable verde, con cero emisiones. Y además de todo eso, la línea ha sido aún más publicitada como teniendo taxis voladores robóticos que llevarán a las personas entre destinos, sirvientas robóticas, una versión robótica animatrónica de Jurassic Park, una luna artificial y un sistema de vigilancia constante, las 24 horas controlado por inteligencia artificial ubicua. Se ha publicitado como nada menos que una revolución completa en el diseño urbano y la experiencia de vida humana para el siglo XXI. Mientras que en realidad, se está convirtiendo rápidamente en uno de los mayores desastres no mitigados de la humanidad. Desde que se dio a conocer en 2021, el esfuerzo por construir realmente la línea se ha transformado en el proyecto de construcción más grande en curso que está ocurriendo en cualquier lugar del planeta. Y es probable que ya se haya convertido en uno de, si no el más grande, proyectos de construcción en la historia humana. El reino saudita ha reunido un ejército de excavadoras, camiones y trabajadores que actualmente están trabajando arduamente para excavar millones de metros cúbicos de arena en el desierto, donde se espera que eventualmente se asiente la fundación de la línea. Todo esto mientras MBS ha comparado el alcance del proyecto con las pirámides egipcias y se ha referido a él como una revolución civilizacional. Pero, como ha resultado, incluso para un reino tan fabulosamente rico y poderoso como Arabia Saudita, completar completamente un proyecto de esta magnitud y ambición sigue siendo probablemente un poco demasiado para gestionar. El costo proyectado para finalizar la longitud total de la línea de 170 kilómetros ha aumentado más de 10 veces desde su proyección inicial de solo $200 mil millones cuando se reveló en 2021. Las estimaciones de los empleados en el proyecto hoy en 2024 son de al menos $2 billones. Y para poner esa etiqueta de precio en perspectiva, eso es aproximadamente el doble del PIB nominal total de Arabia Saudita. E incluso así, la etiqueta de precio de $2 billones que circula hoy se cree ampliamente que sigue siendo una gran subestimación por parte de varios analistas independientes. Cuando se anunció por primera vez en enero de 2021, los funcionarios sauditas afirmaron muy optimistamente que los primeros residentes de la línea, de los 9 millones en total que eventualmente la llamarían hogar, comenzarían a mudarse a la estructura en el primer trimestre de 2024, mientras que incluso afirmaron que los primeros 16 kilómetros de la longitud total de la línea también se completarían.
y un asombroso 1,5 millones de residentes se trasladarían a ella solo para finales de la década. En 2030, a medida que el trabajo continuaba en la construcción del resto de la forma de la línea en un proceso modular a lo largo de las décadas posteriores, hasta el objetivo final de 170 kilómetros y 9 millones de personas. Pero luego, hace un par de meses, en abril de 2024, el reino lanzó silenciosamente una actualización que recortó significativamente sus ambiciones iniciales para la línea, con fuentes involucradas en la construcción del proyecto, alegando a Bloomberg que el gobierno saudita ahora solo planea completar aproximadamente 2.4 kilómetros de la longitud de la línea para 2030. En su lugar, una enorme reducción del 85% en el objetivo de desarrollo inicial que se había establecido para entonces. Mientras que también solo esperan que menos de 300,000 residentes vivan en la línea para entonces, una reducción del 80% en su objetivo inicial de residentes para 2030 también. A pesar de estos contratiempos, sin embargo, los funcionarios del gobierno saudita y los representantes de la línea continúan insistiendo en que la línea es un compromiso a largo plazo y de múltiples décadas del reino que continuará construyéndose a lo largo del siglo XXI hasta que se logre la versión final de 170 kilómetros y 9 millones de residentes. Simplemente les llevará más tiempo del que esperaban inicialmente para llegar allí, dicen. Pero en solo los primeros 4 años del desarrollo del proyecto, ya ha estado plagado de casi innumerables contratiempos de ingeniería, gestión y financieros que han retrasado sustancialmente su progreso. Mientras que muchas otras personas involucradas en el proyecto y numerosos observadores y analistas independientes esperan que el proyecto sea un sueño febril completamente poco realista, que no tiene posibilidad de éxito para alguna vez convertirse en una realidad, y para entender la verdadera escala de la absurdidad y potencialmente incluso la locura de la línea, ayuda a comenzar con el ascenso del único hombre cuya ambición ilimitada y brutalidad están causando que todo el proyecto ocurra en primer lugar: el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, o MBS. Su poder y autoridad absoluta en Arabia Saudita hoy en día están dentro de un país de 37 millones de personas, con un PIB nominal anual de más de $1.100.000.000.000, que es del tamaño similar a Turquía o los Países Bajos, que controla las segundas reservas de petróleo conocidas más grandes y las sextas reservas de gas natural conocidas más grandes del planeta, y un fondo soberano con activos de más de $700.000 millones. Este es más poder absoluto que cualquier cosa que incluso Luis XIV pudiera haber concebido durante su gobierno en Francia. La palabra de MBS es literalmente la ley dentro de este reino, y lo que él quiera hacer es lo que terminará haciendo todo el reino. Y como ha resultado, MBS ha sido un líder bastante audaz, que ha tomado varias decisiones controvertidas que han dañado tanto su propia reputación personal como la reputación de su país en el escenario mundial. Y en un mundo cambiante del siglo XXI, donde las preocupaciones sobre el cambio climático y el avance del petróleo hacia energías renovables son tendencias cada vez más crecientes, hay una razón para preocuparse en el reino por diversificar su economía lejos de su actualmente enorme dependencia del petróleo para salvaguardar mejor su futuro. Así que, naturalmente, después de asumir el poder de facto en el reino, MBS se movió rápidamente para abordar esta preocupación sobre diversificar la economía de Arabia Saudita lejos del petróleo, y creyó que la mejor manera de hacerlo era fomentando el desarrollo de un nuevo tipo de turismo en el país. Los Emiratos Árabes Unidos aún lograron invertir exitosamente su dinero del petróleo en desarrollar suficientes proyectos que realmente funcionaron para que en un periodo de solo 30 años, la industria turística de los Emiratos Árabes Unidos pasara de ser prácticamente inexistente a convertirse en una de las más prósperas y florecientes de todo el mundo, con Dubái en particular siendo catapultada en solo 30 años de ser una remota aldea de pescadores de la que nadie había oído hablar, a la tercera ciudad más visitada por turistas internacionales en todo el mundo, superando incluso a ciudades tradicionales de turismo como París y Nueva York en el proceso. Y el turismo ahora representa aproximadamente el 10% de toda la economía de los Emiratos Árabes Unidos. MBS estaba decidido a atraer incluso más turistas extranjeros y su dinero a Arabia Saudita y tener incluso más éxito en hacerlo que lo que habían tenido los Emiratos Árabes Unidos. Después de todo, los sauditas tenían mucho más petróleo y mucho más dinero que los Emiratos, así que sentían que podían permitirse proyectos aún más grandes y audaces para atraer a sus turistas. Y esta fue la razón principal que llevó a MBS a la ambiciosa introducción del proyecto NEOM en 2017, poco después de haber consolidado su poder en el reino. Lingüísticamente, NEOM es una mezcla que combina la palabra griega para nuevo, neos, con la palabra árabe para futuro, mustakbal.
Y como fue imaginado por el príncipe en ese entonces, NEOM se convertiría en el proyecto central del llamado programa Visión 2030 de Arabia Saudita, que tiene como objetivo transformar toda la economía del país lejos de la industria del petróleo. NEOM estaba destinado a ser un masivo programa de desarrollo urbano a una escala como la que nunca se había intentado antes en la historia humana, con un presupuesto proyectado inicialmente de $500.000 millones. El área que se separará para NEOM fue anunciada como construida en un verdadero lienzo en blanco de tierras casi vacías y no desarrolladas, con una plétora de proyectos ultra ambiciosos que se llevarían a cabo dentro de ella. Dado que Arabia Saudita no tiene ríos o lagos permanentes en absoluto, y NEOM se encuentra dentro de una de las áreas del país con menos precipitaciones, el área tiene prácticamente ningún recurso de agua dulce disponible, mientras que las temperaturas en el verano suelen superar los 38 grados Celsius o 100 grados Fahrenheit. Por eso, a lo largo de toda la historia humana, prácticamente nadie ha elegido realmente vivir en este entorno hostil, y por eso, muchas localidades ubicadas dentro del área ni siquiera fueron conectadas a la red eléctrica del país hasta bien entrada la década de 1980. Pero nada de eso detuvo a MBS de presumir en 2017 que NEOM, pronto, a su debido tiempo, albergaría una población urbana mayor que la de la ciudad de Nueva York. NEOM, por supuesto, es el área donde la línea se revelaría más tarde como un proyecto, años después, en 2021. Hay otros proyectos más ambiciosos en marcha aquí también, como el Oxágono, una enorme área industrial portuaria destinada a comenzar a transportar personas y materiales a una parte del país donde actualmente prácticamente no existe nada. Con forma de octágono entre las instalaciones en la tierra y el mar, con un canal de navegación para buques de carga y cruceros. La estructura incluirá un enorme sector industrial flotante sobre estructuras de pontones que se promociona como la estructura flotante más grande del mundo. Una vez que esté finalmente completada, se espera que sirva como el centro logístico para el resto de los proyectos que se llevarán a cabo en NEOM una vez que esté terminado. Se supone que habrá una isla de lujo y un resort de yates construidos en el Mar Rojo llamado Síndala. Una playa llamada Playa Plateada que fue propuesta tendría una playa bordeada de mármol triturado que brillaría y centellearía bajo la luz del sol como plata. Una plétora de hoteles de lujo y ambiciosos proyectos de rascacielos a lo largo de la costa del Golfo de Aqaba, incluyendo un proyecto promocionado como un rascacielos al revés que llaman Kelium. Un rascacielos construido hacia abajo en lugar de hacia arriba en el cielo que requerirá que los visitantes viajen en un submarino para entrar a través de la plaza abierta submarina en el cavernoso interior del edificio. Y también hay posiblemente el proyecto NEOM más absurdo de todos, un enorme complejo de montaña y esquí al aire libre en medio del desierto árabe que están llamando Trojana. Para ser un poco justos, aunque solo nieva naturalmente en Arabia Saudita unas pocas veces cada siglo, construir una estación de esquí en el área de NEOM es ligeramente menos ridículo de lo que parece a primera vista. Durante la temporada de invierno, en lo alto de las montañas aquí, las temperaturas ocasionalmente bajarán por debajo del punto de congelación, y equipados con un gran número de máquinas de nieve artificial, planean cubrir unos 36 kilómetros de pistas de esquí y snowboard. Pero debido a que las temperaturas son tan altas aquí a lo largo de la mayor parte del año, incluso con la generación de nieve artificial, las pistas de esquí solo serán posibles durante unos 3 meses del año. Y además de eso, dado que Arabia Saudita no tiene lagos o ríos naturales, planean excavar un enorme pozo en medio de las montañas para llenarlo de agua y crear un gran lago artificial en medio de las montañas para que todo parezca más escénico. Un proyecto que algunos insiders han comparado con una enorme mina a cielo abierto. Pero a pesar de todo esto, la estación de esquí de NEOM ya ha sido aparentemente seleccionada para albergar los Juegos Asiáticos de Invierno 2029, la primera vez que estos juegos centrados en deportes de invierno se llevarán a cabo en el Medio Oriente. Ahora, analicemos algunos de los problemas más notables de la línea, uno a la vez. Eso hace que la mayoría de las personas fuera de MBS y su círculo interno duden de que alguna vez se termine o sea útil para alguien fuera de los consultores que están siendo pagados para redactar los planes. En primer lugar, hay un problema muy grande con ese sistema de tren subterráneo que publicitan para la línea que supuestamente será capaz de transportarte a lo largo de toda la longitud de 170 kilómetros de la estructura en solo 20 minutos. Para que eso funcione, el tren tendría que viajar continuamente a lo largo de toda la distancia de la línea a una velocidad de aproximadamente 510 kilómetros por hora o alrededor de 317 millas por hora, que ya es más rápido que cualquier tren que se haya construido. La velocidad de 510 kilómetros por hora que se requeriría para que un tren recorriera toda la distancia de 170 kilómetros en 20 minutos no incluye ninguna parada que tendría que hacerse en el camino.
con 9 millones de personas proyectadas para estar apiñadas dentro de la línea sin coches ni carreteras. La demanda de que el tren viaje de un extremo a otro de la línea sería inevitablemente muy alta. Si seleccionaras a 2 personas al azar en la línea que pudieran ser amigos o familiares que quisieran reunirse en persona, estarían en promedio a unos 55,6 kilómetros o 35 millas de distancia entre sí. En comparación, una ciudad real con una población similar a los 9 millones de personas de la línea, como Johannesburgo, tendría a cualquier par de residentes aleatorios separados por solo alrededor de 34 kilómetros o 21 millas en cambio. Esta es la razón por la que los diseñadores de la línea idearon la idea de la línea ferroviaria de alta velocidad que pasaría por debajo de la estructura. La línea necesitaría tener alrededor de 86 estaciones de tren diferentes ubicadas a lo largo de la ruta. Y luego, si la mayoría del tren se detiene en cada una de las docenas de estaciones a lo largo del camino, el viaje de un extremo de la línea al otro inevitablemente tomaría significativamente más tiempo que solo 20 minutos. Y las velocidades de los trenes nunca se acercarían a lo que realmente podrían ser capaces de hacer. Muchos otros matemáticos, arquitectos, analistas y científicos han sugerido que el diseño de la línea se volvería infinitamente más eficiente y mejor si evolucionara de un diseño lineal a uno circular. Entonces el diámetro del círculo solo tendría que ser de menos de 7 kilómetros de ancho, o aproximadamente 4 millas. En ese punto, cualquier par de personas al azar en el círculo solo estaría a unos 2.9 kilómetros o 1.8 millas de distancia entre sí, más de 10 veces más cerca de lo que estarían en la estructura lineal, lo que eliminaría la necesidad de la línea de alta velocidad por completo, ya que todos estarían a una distancia caminable o a un corto paseo en bicicleta o autobús de todos y de todo lo demás en la estructura. Pero, desgraciadamente, Arabia Saudita es una monarquía absoluta que no se rige por lo que tiene más sentido, y el futuro monarca absoluto en sí no está interesado en construir un círculo. Además, ¿cuántos ascensores y escaleras mecánicas tendrán que instalarse en la línea para hacer realmente posible que las personas se muevan hacia arriba y hacia abajo a lo largo de toda la estructura? Para dar una comparación aproximada, el World Trade Center de Nueva York, cuya altura estructural sin incluir su antena es en realidad más corto que la altura propuesta de la línea, tiene un total de 73 ascensores dentro de él. El World Trade Center ocupa un área de 61 metros cuadrados, lo que significa que cada uno de los rascacielos gemelos de 170 kilómetros de longitud consistiría en más de 2.701 edificios del World Trade Center alineados uno tras otro. Si el sistema de ascensores fuera similar al del World Trade, eso implicaría que la línea tendría que incluir casi 200.000 ascensores para cada uno de sus rascacielos gemelos, lo que significa que, al considerar ambos segmentos, probablemente estarías hablando de alrededor de 400.000 ascensores en total que necesitan ser incorporados, lo cual es aproximadamente el 2% de todos los ascensores y escaleras mecánicas que actualmente existen en todo el mundo. Aún más, cada World Trade Center cuesta 3.9 mil millones de dólares para ser construido. Entonces, si estás hablando de construir más de 5.000 de ellos para los 2 rascacielos paralelos de la línea, estás hablando de un presupuesto potencial que asciende a más de 21 billones de dólares para realmente terminar toda la obra como se ha concebido actualmente. Y el One World Trade ni siquiera tiene el loco sistema de trenes, la luna artificial, el parque jurásico animatrónico y todas las otras cosas locas que se publicitan como presentes en la línea. Y además de estos problemas, para incluso comenzar la construcción del proyecto en primer lugar, cientos de miles de trabajadores tendrán que ser traídos aquí al remoto sitio de construcción, mientras que la infraestructura de una ciudad entera tiene que ser construida desde cero, solo para apoyarlos para incluso comenzar a construir NEOM, ya que, como está actualmente, la ciudad más cercana al sitio de desarrollo de NEOM, Tobuk, está a aproximadamente 2 horas en coche. Por lo tanto, se ha informado por parte de personas internas que NEOM planea gastar al menos 5.000 millones de dólares solo en desarrollar la vivienda en la región para todos los trabajadores de la construcción de NEOM. Y eso es antes de que se haya hecho cualquier progreso en todas las megaestructuras en NEOM. Luego, una vez que la construcción de los megaproyectos como la línea finalmente comience, las demandas desmesuradas de materiales para construirlos, como acero y vidrio, podrían volverse tan enormes que podrían elevar los precios globales de los materiales utilizados. Quiero decir, en términos de espacio de piso solo para la línea, estamos hablando de construir un 29% más de espacio de piso que todos y cada uno de los edificios que actualmente existen en la ciudad de Nueva York combinados. Estás hablando literalmente de construir una cantidad de materiales de construcción equivalente a una ciudad de Nueva York completamente nueva, y luego un 29% más sobre eso. Así que, por supuesto, eso va a elevar los precios globales de estos materiales en el proceso y también elevará el costo de todo el proyecto,
lo que hará que sea aún más difícil terminarlo. Y además de esos problemas, solo para construirlo, también podría no terminar siendo un lugar muy deseable para vivir, incluso si de alguna manera se logra completar. A lo largo de 170 kilómetros, no habrá nada fuera de la estructura de la línea más que vastos desiertos inhóspitos en todas direcciones, lo que significa que no habrá a dónde ir y nada realmente que hacer en el día a día. Fuera de los confines de las enormes paredes de la línea, la luz del sol inevitablemente luchará por penetrar en el atrio de 170 kilómetros de longitud a nivel del suelo, encajado entre las dos altas paredes de la estructura, lo que hará que vivir allí se sienta oscuro y monótono, como la vida debió haber sido en el fondo de la ciudad amurallada de Kowloon en Hong Kong, cuando existía en la década de 1980. También se ha informado que los arquitectos del proyecto aparentemente han tenido dificultades para hacer que los diferentes vecindarios en la línea se sientan lo suficientemente distintos y únicos como para no hacer que toda la estructura de 170 kilómetros se sienta claustrofóbica, repetitiva y monolítica. Hubo serias preocupaciones sobre cómo los camiones de bomberos y las ambulancias serán capaces de moverse por una ciudad amurallada de 170 kilómetros de longitud que no tiene carreteras ni espacio para vehículos. Intentarán hacer que todos los camiones de bomberos y ambulancias sean vehículos voladores como helicópteros zumbando por el interior de la línea entre los dos rascacielos, como sus publicitados taxis voladores. ¿Serán útiles los helicópteros de bomberos volando a través del atrio de la línea para apagar incendios dentro del edificio? ¿Y cómo se sentirán los residentes al estar contenidos dentro de un edificio sin transporte propio bajo la constante vigilancia del gobierno saudita? Arabia Saudita ha publicitado que NEOM y la línea consistirán en sistemas de inteligencia artificial ubicuos, lo que esencialmente significa vigilancia masiva constante y tecnología de reconocimiento facial de todos los que están adentro 24 horas al día, por un régimen que es bien conocido por desmembrar y decapitar a sus críticos. Solo el año pasado, en 2023, Human Rights Watch informó que Arabia Saudita sentenció a un hombre a muerte, muy probablemente por decapitación, simplemente debido a sus publicaciones pacíficas en contra del régimen en su cuenta de Twitter. Con solo 10 seguidores, Arabia Saudita afirma que NEOM estará completamente legalmente separada del resto del territorio saudita, con un sistema legal completamente diferente, e incluso lo que se ha denominado una frontera digital que regulará el acceso a, y desde NEOM, solo a aquellos que tengan la autorización adecuada, probablemente con tecnología de reconocimiento facial incorporada directamente. Anuncian que se creará una nueva entidad legal llamada la Autoridad de NEOM que gobernará la región, pero el jefe de la Autoridad de NEOM aún será nombrado directamente por el rey saudita, y eso casi con certeza será MBS mismo. Muy pronto, una vez que su padre de casi 90 años pase de este mundo, y a la edad de solo 38 años ahora en 2024, MBS podría concebirse quedándose en el trono de Arabia Saudita como el monarca absoluto del reino y el hombre que en última instancia estará a cargo de NEOM también. Durante los próximos 50 años, en el 2000. Si su esperanza de vida resulta ser algo similar a la de su padre y su tío antes que él, ¿confiarías tu seguridad y bienestar en este tipo de sistema? Y luego también hay los extensos problemas de vida silvestre que la línea también causará. Se pretende que las paredes exteriores de la línea estén recubiertas con un material similar a un espejo que refleje el paisaje desértico que las rodea. Así que será básicamente un enorme espejo de 170 kilómetros de largo y 500 metros de alto posicionado justo en el borde norte del bioma del Mar Rojo. Entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, que es una enorme autopista aérea para literalmente miles de millones de aves migratorias de casi incontables variedades de especies. Puedes ver inmediatamente el problema aquí. Un diseñador que trabaja en el proyecto fue informado por el Wall Street Journal que será inevitable que un número significativo de aves muera debido al proyecto, con incontables aves chocando contra el enorme espejo directamente en medio de su ruta de migración. Las especies terrestres del desierto en la región también tendrán enormes dificultades para navegar alrededor de los 170 kilómetros de longitud de Mir 2, lo que inevitablemente forzará a las especies locales a reducir sus rangos y números de parejas potenciales, lo que disminuirá su variabilidad genética e incrementará su susceptibilidad a enfermedades genéticas y aumentará su riesgo de extinción en el proceso. También está el problema de adquirir suficiente agua para los 9 millones de residentes de la línea para sobrevivir y vivir el estilo de vida de lujo que esperarán. Recuerda que el área alrededor de la línea donde se lleva a cabo la construcción tiene prácticamente cero recursos de agua dulce de los que hablar, sin lagos o ríos naturales y con algunos de los niveles más bajos de lluvia en un país que ya es notoriamente árido. La única solución posible para adquirir agua para todos estos residentes en la línea será un enorme proyecto de desalinización con numerosas instalaciones de desalinización recién construidas a lo largo de las costas del Golfo de Aqaba y el Mar Rojo.
que transformará enormes volúmenes de agua salada del océano en agua potable. Pero la desalinización conlleva múltiples problemas propios. Se considera que es altamente destructiva para el medio ambiente. Por una parte, porque al separar la sal y la salmuera del agua del océano, extrae el agua, pero bombea la sal y la salmuera de regreso al océano de donde vino, lo que, con el tiempo, eleva dramáticamente la salinidad del agua del océano alrededor de las plantas de desalinización, lo que es terrible para prácticamente toda la vida acuática de la región. Las plantas de desalinización también requieren una enorme cantidad de energía para mantenerse en funcionamiento. Y dado que NEOM anuncia que será completamente neutral en carbono y funcionará enteramente con energías renovables, casi con certeza se quedarán sin otra opción que confiar en la creación de plantas de energía nuclear para abastecer al menos parte de la energía que requerirán sus plantas de desalinización. Durante sus recientes negociaciones con Estados Unidos sobre la posibilidad de extender su reconocimiento diplomático a Israel, los saudíes han sugerido que estarían dispuestos a hacerlo si Washington acordara darles su tecnología de energía nuclear primero, probablemente destinada a ser utilizada para sus ideas de desalinización en NEOM. Pero los estadounidenses han sido bastante cautelosos al entregar a los saudíes su tecnología de energía nuclear, porque les preocupa que eso podría darles la capacidad de crear una bomba nuclear autóctona también. Una acción que seguramente intentarían llevar a cabo en respuesta, si los iraníes alguna vez desarrollaran una arma nuclear primero. Y luego están simplemente los increíbles costos financieros y contratiempos asociados con la construcción de la línea. Según fuentes internas que informaron al Wall Street Journal, los primeros 2.4 kilómetros, o 1,5 millas de la línea que los saudíes actualmente esperan terminar para 2030, les costará más de $100,000 millones para finalizar. Y como siempre, gracias por ver. Nos vemos mañana con otro video para seguir explorando el planeta.